Voces del Territorio, un espacio fruto del primer taller de podcast de la Municipalidad de La Cisterna en el marco del centenario de la comuna. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast Voces del Territorio, que realizamos los cisterninos en colaboración con la Municipalidad de La Cisterna. En esta oportunidad somos un equipo Eduardo y Piero como locutores y Hernán como el apoyo técnico y profesional tras bambalinas. Este proyecto nació tras el primer taller de podcast de la comuna y para compartir con la comunidad lo aprendido. Nos sumergiremos en este tema que consideramos relevante para este año, que es el centenario de la comuna. Cómo vivimos, trabajamos o pertenecemos a la comuna, queremos fomentar la comunidad y escuchar las voces de nuestro barrio y de nuestros vecinos. Hoy hablaremos de las organizaciones sociales, entrevistando algunas de las voces del territorio cisternino. Comencemos con indagar esto de las organizaciones comunitarias. ¿Conoces alguna organización social en tu barrio o cuadra? ¿O estás interesado en participar de alguna? Si vives en la comuna, ¿conoces las agrupaciones cercanas a tu hogar? ¿Tienes algún hobby o tema de interés que quisieras realizar con algún grupo de personas? Acá te mencionaremos algunas juntas de vecinos, uniones comunales de las juntas de vecinos y consejos comunales de organizaciones sociales civiles como el COSOC, que son organizaciones territoriales y que las siguientes son organizaciones funcionales como los centros de madre, padre, apoderados, clubes deportivos, organizaciones culturales, comités de agua potable rural, asociaciones gremiales, organizaciones ambientales, grupos de protección civil como bomberos o brigadas, además de comunidades indígenas de la ley 19.253, cooperativas que también vienen de la ley 20.337 y organizaciones voluntarias de la ley 20.500, todas las cuales pueden obtener personalidad jurídica e inscribirse en el Registro Nacional de Organizaciones Sociales, la RNOS, para acceder a fondos públicos y participar en el desarrollo comunitario. Nuestro invitado de hoy, que tenemos acá, es Gonzalo Mardones, que nos contará principalmente de dos organizaciones en las que participó como presidente, un comité de seguridad y el CADEC. Gonzalo, por favor, ¿cómo estás? Bienvenido a este podcast. Muy buenos días, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con ustedes participando de este podcast comunitario. Sí, vecino de La Cisterna. Vecino de La Cisterna hace 15 años ya, pero ligado a una historia familiar en la comuna de más de 70 años. La familia paterna vive aquí en La Cisterna de hace 70 años. Yo soy nacido y criado en San Ramón, pero obviamente con visita permanente desde que nací a la comuna de La Cisterna, y ya el año 2010 me vine a vivir aquí a la comuna. ¿En qué parte de La Cisterna vives? Yo vivo en el sector 3, llegué a vivir al condominio Mirador de Osa, que está en Osa con Concha, cerca del Intermodal, y después ya cuando creció la familia me fui a vivir a Avenida Peró, entre San Gabriel y Vicuña Maquena, que justamente mi casa colinda en la parte trasera con la casa de mi abuela. Y hoy en día, ¿cómo te desvinculas con la Cisterna, con estas dos organizaciones las cuales tienes? Bueno, soy socio activo de la Junta de Vecinos Amanecer, del Comité de Seguridad San Gabriel, y tuve el honor también de presidir hasta octubre del año pasado el Comité San Gabriel, y tuve también el honor de ser el primer presidente del CADEC Comunidad Goicolea. Mira. Y cuéntanos eso, ¿qué es el CADEC? ¿Por qué surgió? ¿Qué fin cumple? Bueno, acá lo tengo anotado porque es una sigla un poco complicada, pero se las digo textual. El CADEC es el Consejo de Administración de Equipamiento Comunitario. Eso es lo que significa la sigla CADEC. Y el CADEC nace en nuestra comunidad en base a la necesidad de recuperar un espacio comunitario que era la sede de Avenida Perón 9157. Nosotros como comunidad encontrábamos que durante un tiempo la sede no estaba cumpliendo su función de apertura total a la comunidad,
y nació la necesidad de poder ampliar la participación en ese espacio. Y es así como el municipio, junto con el gestor territorial de la época, nos ayuda, ¿no es cierto?, en el primer gobierno del municipio comunitario del alcalde Joel Olmos, a organizar este CADEC bajo este decreto jurídico que está presente en la comuna desde el año 2002, pero que estaba ahí guardado en una bodega jurídica, y que bajo este trabajo de investigación del área jurídica del municipio más nuestro gestor territorial salió a la luz y nos pudo ayudar, ¿no es cierto?, a conformar el CADEC Comunidad Goicolea, que lo componen 4 organizaciones sociales. Una es el Comité de Seguridad San Gabriel, el cual yo en esa época presidía, el Club de Adulto Mayor Los Pensamientos, EDUCAP, que es una organización de profesores, y se suma, una vez que se crea, la Junta de Vecinos Amanecer, que pertenece a nuestro sector 3. Y el CADEC funciona como un directorio que ayuda de manera democrática a administrar este espacio comunitario que es la sede de Perón 9157, y a poder escuchar todos los proyectos, las voces, y ampliar el uso a todas las organizaciones comunitarias de nuestro sector que no tengan un espacio para poder reunirse y hacer sus actividades. O sea, finalmente lo que se logra ahí es, dado lo que tú cuentas, que estaba en cierto modo tomado por algunos vecinos, que era una junta de vecinos, por lo que entiendo, conforman este CADEC para lograr, digamos, reencontrar o acercar a los vecinos este espacio que está un poco, no abandonado, sí, pero sí con el candado, digamos, puesto, o sea, Claro. poca accesibilidad, digamos. Siendo súper honesto, claro, de repente la primera visión es como esta sensación de un espacio tomado, pero sí nosotros teníamos una relación con los administradores en ese tiempo, pero encontrábamos que no había una apertura total a la comunidad, que era una apertura mínima. Sí teníamos una relación colaborativa en donde se podían hacer algunas actividades, pero muy limitadas, y no a todas las organizaciones. Entonces el CADEC ayudó, en teoría, a que tampoco toda la responsabilidad de administrar un espacio, que es mucha. Ahí yo también quiero ser súper honesto, que muchas veces las juntas de vecinos, que por lo general administran estos espacios, también se ven abrumados con la labor administrativa, porque convengamos que la labor comunitaria al final es un apostolado, ¿no es cierto?, poner nuestro tiempo libre, un voluntariado, poner nuestro tiempo libre, ¿no es cierto?, a disposición de la comunidad. Entonces muchas veces también la labor puede limitarse a 2, 3 personas, y se pueden también ver abrumados administrativamente, y eso al final, a reflejo de la comunidad, puede generar una sensación que a lo mejor no se está haciendo lo necesario para los requerimientos de los vecinos. Totalmente. Entonces yo creo que la fórmula del CADEC es súper correcta, porque integra más actores, ¿no es cierto?, a la participación comunitaria y a las decisiones de uso de este espacio comunitario. Claro, y a la administración del espacio, que yo creo que lo que tú como punto central tocas es que cuando queda una sola organización a cargo, Exacto. le limitas mucho los tiempos para administrar ese espacio. Exacto, los tiempos y también las visiones, que es súper importante, porque la idea, nosotros cuando decimos que este es un espacio abierto a la comunidad, tenemos que hoy día ser súper claros que la comunidad es un abanico muy variado de muchas visiones, culturas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que también tener la capacidad nosotros, como en este caso administradores del espacio, de escuchar, como lo dice el podcast, escuchar todas las voces, todas las ideas, y en base a eso llevarla a la mesa del directorio, debatirlas y democráticamente tomar una decisión si es que el espacio es acorde a la actividad que se quiere realizar. Totalmente. Súper. Y nos contabas que llegaste a este CADEC presidiendo también la Comité de Seguridad. Exacto. La gracia que tiene el CADEC es que es una organización que es más simple que una organización comunitaria en sí, porque las organizaciones comunitarias tienen varios puntos legales que cumplir.
por ejemplo, las asambleas, las votaciones, básicamente porque también tienen que responder a las obligaciones legales de una personalidad jurídica. El CADEC, al no tener personalidad jurídica, ¿no es cierto?, hace que también su proceso interno de votaciones, de reuniones, sean mucho más simplificadas, ¿ya? Por ende, los presidentes de las organizaciones que participan en el CADEC automáticamente pasan a ser los representantes en el directorio. Si una organización cambia de presidente, automáticamente el nuevo presidente se suma al directorio del Como una CADEC. coordinadora, al final. Exacto. Y eso también lo hace entretenido porque al mismo tiempo no son las mismas caras que se van anclando eternamente, sino que a medida que las organizaciones van refrescando sus dirigentes, también el directorio del CADEC se va refrescando. Claro. Y eso lo hace mejor para la comunidad. No, y finalmente también lo entiendo que es un lugar de encuentro de las organizaciones, porque finalmente cada organización es un mundo. Claro. Y tiene sus socios, pero esto lo que hace es que una a las organizaciones que están en el sector Así es. y los vuelve un colectivo mucho más potente Claro. y con mejor visión, digo. Y además de eso, que también el CADEC tiene cierta normativa por medio del municipio. Entonces nosotros tenemos ya una base de actividades municipales que conforman el CADEC. Por ejemplo, una de las más potentes que hemos tenido desde que iniciamos esto el año 2023 fue la incorporación inmediata del programa Salud en tu Barrio. ¿Ya? Nosotros apenas tuvimos el decreto jurídico el año 2023 del CADEC Comunidad Goicolea, automáticamente empezamos las conversaciones con el programa Salud en tu Barrio y prácticamente en 2 meses ya teníamos la puesta en marcha en la sede. Entonces ha sido el programa municipal ancla, ¿no es cierto?, del CADEC, en base a las diferentes programaciones comunitarias que tiene el municipio en los sectores. O sea, a fin de cuentas es como más democrático para las organizaciones que participan en el sector. Exacto, absolutamente, porque todo esto se va al final a una votación, a un debate. Y a lograr acuerdos de alguna manera para que funcione el espacio. Claro, y también que la responsabilidad de aquello se distribuya en las 4 organizaciones que administran esto y no sea en una sola persona. ¿Ya? Y ahí volvemos al primer punto, que muchas veces no es que algunas organizaciones que hayan tenido la administración del espacio anteriormente hayan querido tomarse el espacio, hacer lo propio. No, muchas veces es por eso, es por la falta de tiempo o de más voces que los ayuden, ¿no es cierto?, a encaminar un trabajo. Y también nos ha pasado que en diferentes encuentros comunitarios que realiza el municipio con los vecinos de otros sectores, cuando nosotros nos presentamos como CADEC, obviamente les llama la atención porque nunca han escuchado el concepto, y cuando se lo explicamos, por lo general dicen, esto es lo que necesita mi sector, esto es lo que necesita mi barrio. Es Interesante. muy interesante el modelo. Yo me quedo mucho como la forma en que se construye y Exacto. también cómo lo ejecutan, que eso es interesante también de entender. Sí, absolutamente. Bueno, ahora antes de continuar, les recordamos a nuestro público que este podcast nació de un taller de podcast impulsado por la Municipalidad de La Cisterna. Si quieres aprender y estás interesado en un próximo taller, escríbenos y coméntanos para informarte del próximo. Aquí estamos en Voces del Territorio junto a Eduardo y yo, Piero, y la compañía de Gonzalo Mardones, vecino del sector 3, contándonos su experiencia como presidente del CADEC y del Comité de Seguridad San Gabriel. Ahora quisiéramos abordar un poquito el Comité de Seguridad. Cuéntanos, por ejemplo, a personas o vecinos que no conocen este tipo de organización, brevemente. Bueno, el Comité de Seguridad, en un resumen, al final también es la agrupación de los vecinos en pro de trabajar en programas y herramientas en conjunto al municipio para poder tener barrios más seguros, más tranquilos. ¿Ya? Yo creo que ese es como la razón principal de la creación de un comité de seguridad. Sobre todo que en los últimos años, ¿no es cierto?, hemos tenido como un aumento en la sensación de inseguridad. O sea, de hecho,
hace poco había un estudio a nivel mundial en donde indicaba a Chile como uno de los países con mayor sensación de inseguridad en sus ciudadanos. Claro. Y siendo que en el ranking de asesinatos, criminalidad, asaltos, robo, etcétera, Narcotráfico, no estamos ni siquiera en el top 40. Sí, ahí tocaste un punto interesante respecto de... Porque la pregunta es muy compleja porque habla de sensación. Exacto. Y eso de las sensaciones tiene que ver mucho como cómo logro hacer sentir a una persona respecto a este tema de la seguridad. Claro. Y eso se ha visto básicamente también, yo creo que aumentado por el cambio que ha tenido los barrios, sobre todo de nuestra comuna, en donde casas que, por ejemplo, tienen terrenos que son más grandes del promedio nacional, o sea, aquí en La Cisterna tú te puedes encontrar con casas que tienen 500 metros cuadrados de terreno, 200, 300 metros cuadrados, cuando a lo mejor el promedio nacional debe ser 80, 100 metros cuadrados. Entonces, ¿qué significa esto? Que hace 20, 30, 40 años atrás vivían familias muy grandes, 7, 8 integrantes, 10 integrantes. Con terreno para el campo, Exacto. para cultivar. Bueno, de hecho La Cisterna, en la zona del sector 3, que contempla más o menos entre el paradero 25 y 27 de la Gran Avenida, antiguamente eran zonas de chacras. Entonces eran terrenos muy amplios. Y por ejemplo el sector de Goicolea, hay también mucho lugar en donde hay estacionamientos de camiones, empresas. Entonces son terrenos muy grandes y de familias muy añosas. Entonces en nuestro sector hay mucho adulto mayor. Por ende también ha habido poca renovación urbana. Entonces los hijos, los nietos, ¿no es cierto?, de nuestros vecinos mayores han optado por irse a otras comunas. San Miguel, Ñuñoa, etcétera. Y eso ha traído como consecuencia que los adultos mayores, ¿no es cierto?, queden solos en terrenos muy amplios. La renovación urbana que ha llegado ha sido a través de condominios de edificios, pero ellos tienen como un submundo que está internamente Encapsulado, una encapsulado, isla entre medio claro. de todo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el vecino ya no tiene esa vida activa comunitaria en la calle. Hemos perdido los almacenes de barrio, se han aumentado la cantidad a lo mejor de supermercados, de shopping, etcétera. Entonces la gente prefiere ir a comprar a los supermercados, a los shopping y no ir al almacén de barrio. Entonces, y eso hace también, genera un efecto en donde la vida en la calle se va perdiendo. Los vecinos prefieren no salir a barrer después de tal hora porque se sienten más inseguros. Los jóvenes, yo tengo un hijo que está en cuarto medio de 17 años y me pasó algo muy chistoso, que mi vecino al frente un día me llama y me dice que me conoce a mí desde que nací, es amigo toda la vida de mi papá. Me dice, oye Gonzalo, me dice, el otro día había un cabrón fuera de tu casa, me llamó mucho la atención y la cuestión, claro, porque él siempre me ve con mi hija chica de 10 y 4 años, porque ya el grande obviamente Está haciendo su vida solo. hace su vida prácticamente solo. Entonces me dice, no, y vi a alguien ahí que miraba para adentro. Y yo le digo, no, a lo mejor es mi hijo. ¿Qué hijo? Me dice. El Tomás, mi hijo mayor, tiene 17. Y tenía un hijo mayor. Y después y me dice, pero yo también tengo uno de la misma edad. En serio, nunca lo veo. No, si también hace su vida solo. Me parece así, pero brutal lo que me estáis contando. Exacto. Pero eso Es brutal. pasa... Antes, por ejemplo, calle Peró, Sí. nosotros nos acordamos que nosotros, bueno, había menos vehículos, entonces el tránsito no era tanto como ahora. Nosotros cortábamos la calle para jugar a la pelota. Sí. Y habían entre calle Peró, San Marcos, San Gabriel, San Vicente, no sé, grupos de 30 jóvenes de nuestra edad y utilizábamos las calles. Sí, yo vivo cerca de Gonzalo y bueno, Goicolea es como la avenida grande, entonces ahí es Correcto. difícil tener contacto porque pasa mucho vehículo. A mí Ya, no me pues, dejaban sí. salir cuando chico a jugar a la pelota, pero veía los que pasaban en la calle Peró y veía lo que pasaba en Aida, que también la cerraban, y los pasajes bajan hacia la cordillera, que son chiquititos. Sí. Y ahí la vida comunitaria, uno pasa en Navidad, por ejemplo, y adornan toda la cuadra. Entonces, Exacto. eso se da cuando como que las calles estrechas, no pasan tanto vehículo y las casas se Claro. acercan, porque te toca convivir con el otro y Exacto. saludarlo constantemente. Pero tú cruzas un poco más allá de una avenida grande o que al final no sabes de dónde viene la persona caminando y Exacto. no sabes a dónde desaparece. Llega, entra a la casa y cierra. Por eso es importante la recuperación de los espacios públicos, porque ahí se ve la gente.
Y obviamente el delincuente o el que quiere utilizar la plaza para tomar alcohol o drogarse, al ver que está usada por los vecinos, no lo va a tomar como un lugar para hacer esas malas Y prácticas. por eso es súper importante las agrupaciones que estamos viendo. O sea, Absolutamente. que, a fin de cuentas, sepan los vecinos cómo poder coordinarse, conocerse. Yo he participado ahora poco más grande que he vuelto a la comuna, porque nací acá, estudié acá, pero ya trabajando, se podría decir. Me fui al centro a vivir un tiempo, después volví. Y, y me doy cuenta que me faltaba ese vínculo, porque conozco a los que tienen la generación de mi mamá, Correcto. porque los veía generalmente ahí en la calle, en la feria, pero no los veía a los hijos de ellos, que Claro, también son a grandes, tus tienen como padres. mi edad, mis padres cada uno hacía su vida, se iba afuera. Entonces esa vida comunitaria no había mucha. Así es. Y ahora con las agrupaciones yo creo que se va incorporando y se va recuperando. Entonces quisiéramos un poco retomar eso y si pudiéramos decir qué sería lo más agradable que has vivido como presidente Del Comité de Seguridad. del Comité de Seguridad. Mira, bueno, siempre yo creo que lo más satisfactorio en la labor comunitaria es la retribución de tus propios vecinos, ¿ya? El agradecimiento, el cariño. Muchas veces, bueno, hay costumbres más antiguas o está asociado también al hecho de cuando uno ayuda a un vecino a una labor, no sé, me ha tocado ir a la casa de alguna vecina que está sola y ¿cómo se llama? Cambiar un plafón. ¿Cachai? Porque obviamente ya no puede hacerlo. Y su hijo viene el fin de semana, entonces a mitad de semana no puede estar sin luz. Entonces, claro, vecino, no hay problema, yo voy con mi cajita de herramientas, ayudo, ni un problema. Y típico que cuando termináis la labor, ¿cuánto le debo? No, pero vecina, ¿cómo le voy a cobrar? No, pero déjeme invitarlo a algo. Mira, me han hecho pantruca, sopa y pilla, navegado, cola de mono. Entonces, ese cariño expresado por los vecinos yo creo que es lo más satisfactorio, el agradecimiento. Bueno, yo tengo una formación salesiana, estudié en el Colegio Domingo Savio, parte de mi educación básica, y después me fui a estudiar al Salesiano de Alameda, la Gratitud Nacional. La gratitud. Exacto. Estudié ahí, terminé mi enseñanza media, entonces la formación salesiana ha sido parte fundamental, ¿no es cierto?, de mi interés también por la labor comunitaria. Después también tuve la oportunidad de participar en otras organizaciones de ayuda, como la Fundación Patch Adam, acá en Chile, que, dato, el 90% de los voluntarios de la Corporación de Ayuda Patch Adam Chile no es gente ligada a la medicina. Vienen de otros actores. Exacto. Y eso, toda esa vida comunitaria, social, me hizo como esta pega más fácil, pero sigue siendo en todo ámbito, desde que hacíamos las comunidades apostólicas salesianas, haciéndoles juegos infantiles a los niños. Me acuerdo, íbamos a un colegio, el Einstein, en Renca, los días sábados, hasta estas labores de comité de seguridad, de CADEC. La mayor satisfacción es el agradecimiento y el cariño de la gente, de los vecinos. Del vecino. Exacto. Oye, cuéntanos, y vivimos la experiencia positiva, digamos, lo entretenido de ser parte de estas organizaciones. Vámonos al otro lado. ¿Qué hay sentido en los momentos malos, tristes, más amargos? ¿Cómo ha sido esa experiencia? Mira, a ver, bueno, siempre obviamente los cargos administrativos o de presidir una organización tiene muchos momentos complejos. Entonces uno tiene que ir, en teoría, endureciendo también un poco la piel y ir entendiendo de que en un grupo humano uno se va a topar con muchas visiones, ¿ya? De repente, de 100 personas que tú pudiste tener en un grupo humano, puede ser que 99 personas estén en acuerdo contigo y una esté en desacuerdo y en mala. ¿Por qué? Porque a lo mejor la persona se levantó ese día con el pie izquierdo o por Simplemente X piensa motivo. distinto. O simplemente y piensa defiende distinto, su punto. defiende su punto, claro, etcétera. Entonces uno tiene que también aprender a convivir con eso, que con la negativa a lo mejor a lo que uno piensa. Y ahí buscar, ¿no es cierto?, siempre un equilibrio, una balanza. El entendimiento, el diálogo con los Exacto, vecinos. sobre todo el diálogo. Es muy importante conversar, conocerse. Y los temas que toca un comité de seguridad son temas muy tensos. O sea,
Por ejemplo, yo siempre hago la comparación con mis compañeros de equipo del CADEC, por ejemplo, con el Club de Adulto Mayor, en donde, claro, yo les digo en tono de broma, ustedes se juntan, lo pasan bien, comen tortitas, juegan cartas, tejen, se ríen, salen de paseo, etcétera. Nosotros no tenemos esa suerte, nosotros nos juntamos y es tensión en todo momento porque, no sé, que al vecino le robaron el medidor de agua, que pasó esto acá, que pasó esto allá, entonces siempre son temas muy, 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 muy densos. Y claro, o sea, los vecinos también quieren soluciones efectivas. Y también en lo que es materia de seguridad, uno como presidente o parte de un directorio también tiene que tener la responsabilidad de elevar, ¿no es cierto?, todas las voces de los vecinos y amplificarlas y llevarlas más arriba, con nuestros gestores, los gestores de seguridad, el alcalde, el gobernador, etcétera. O sea, tenemos que tratar de llegar bien arriba. Entonces, eso es complejo, es estar en esas situaciones. Sí, pues ahí es la parte amarga de un La poco parte amarga. porque ante una situación de un delito o un robo, la gente no va a llegar como con toda la buena onda a hablarte, oye, me robaron, jajaja. O sea, llegan de un poco, digamos, muy molestos porque ven que el sistema no funciona. Claro. En angustia, asustado. Claro, claro. Y finalmente tú también sentís de que no es tu responsabilidad. ¿Qué se puede hacer ahora? Y, Claro. y es el tema de lo que tú dices, pues canalizar todo eso y tratar de llegar a un puerto. Y ahí en ese sentido, ¿cómo ves tú tu sueño? ¿Cómo valorarías tú la mirada a futuro respecto a esto mismo? O sea, te digo un tema súper sensible Ujú. que tiene que ver con la seguridad. ¿Cómo lo proyectas tú en tu idea hacia el futuro? ¿Dónde están las mejoras? Claro. Etcétera. Bueno, de partida uno empieza a entender de que estos temas no corresponden, ¿no es cierto?, a ningún sector político, ¿ya? Estos son temas país, independiente, exacto, temas de Estado. Entonces, independiente del gobierno de turno, del sector que sea, estos temas tienen que ser conversados, ¿no es cierto?, y tratados y buscar las soluciones de manera transversal. Y para mí, mi visión futura, bueno, de partida tiene que ver con que espero que los vecinos, toda la ciudadanía, empiece a retomar esa cultura cívica que se tenía hace muchos años atrás. Y ahí, por ejemplo, hay una tarea que tiene el sistema educacional. En volver, ¿no es cierto?, a llevar a las salas de clase la cultura cívica desde muy temprano, ¿no es cierto? Hacer que los chicos participen en comunidad, porque ellos van a ser los próximos líderes de nuestros territorios. Que entiendan que es parte Exacto, que entiendan, porque de su contexto. Digamos. exacto, porque a lo mejor yo con el ejemplo puedo culturizar a mis hijos y a los amigos de mis hijos. Pero necesitamos que esto se amplifique mucho más. Entonces ahí, por ejemplo, en las salas de clase, en los colegios, hay una tarea que seguir haciendo. Luego de eso, que también nuestros contemporáneos, ¿no es cierto?, y los que están un poquito más arriba en edad, también se vuelvan a reencantar con la vida comunitaria. Y sobre todo, perder el miedo a participar, el miedo a equivocarse en el proceso. Yo creo que mucha gente, en el momento cuando las organizaciones se forman, hay un entusiasmo muy, muy grande y que tiene que ver con la vida de todo, hasta de una empresa, que cuando nacen, para arriba, el despegue, la mantención y después el declive. Las organizaciones comunitarias pasa lo mismo. Exacto. Parte de la vida. Es parte de la vida también. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahí? Básicamente en que muchas veces los vecinos dejan morir a las organizaciones sociales por el miedo a participar, al equivocarse, al que no van a entender a lo mejor cómo comunicarse con el municipio o pensar que van a perder mucho tiempo en aquello. Si uno administra bien, si tiene un buen equipo de trabajo, la labor se va a hacer mucho más simple. Y la tarea no va a caer en 2, 3 personas, sino que en un grupo humano mucho más amplio. Y esa participación va a hacer que
los vecinos, ¿no es cierto?, tengan más recursos a disposición. Recursos hay mucho. A mí me llamó mucho la atención lo poderoso que pueden ser las organizaciones en postular a diferentes fondos. Fondos que entrega el municipio, que entrega la gobernación, que entrega la presidencia, etcétera, etcétera. Hay muchos fondos disponibles. Fondos privados también. Fondos privados. Entonces, y ojo, y aquí destaco mucho la labor que están haciendo ustedes, porque esta iniciativa de podcast nace de un voluntariado. Y el voluntariado es también muy vital dentro de las organizaciones. Y yo creo que la gran mayoría de las actividades que se hacen en los territorios son voluntarias. Uno lleva su conocimiento, su experiencia, su profesión al servicio de la comunidad de forma voluntaria. Y los vecinos pueden aprender de aquello y, por ejemplo, hoy día está materializado en este podcast. Y eso hace que la comunidad se integre, participe y se encante y se enamore. Porque van a decir, oye, el podcast entretenido, que entretenida experiencia. Las vecinas cuando van a un taller de huerto, cuando hay un taller de canto, de teatro, lo pasan bien, etcétera, se enamoran y quieren seguir participando. Y como les gusta y no quieren que muera, Le dan vida. le dan vida y se postulan a que haya una nueva directiva y no muere ahí en el intento cuando ya la presidenta, que lleva 20 años, la pobre, está cansada y quiere un refresh y nadie se anima. Muchas gracias, Gonzalo, por todo lo que nos has contado. Bueno, voy a aprovechar el datito que nos viste antes de entrar, que fuiste premiado este año. Exacto. O elegido como... Tuve la distinción de ser nombrado como hijo ilustre en el centenario de la cisterna, en la ceremonia. ¿El centenario de la cisterna? Eso me lo recalcó un tío, me dijo, mira el punto histórico, me dijo, pasaste. Un primo me dijo, mira, o sea, el centenario, o sea, hijo ilustre, o sea, el próximo hijo ilustre tiene que esperar 100 años para decir del bicentenario. Claro. Entonces es una bonita distinción. De repente, al principio, cuando me entregaron la información, claro, uno de repente en un exceso de humildad te da un poquito de pudor, una cosa de decir, chuta, el reconocimiento, bueno, muchas gracias y todo, pero después responde también a que uno, cuando toma en función, ¿no es cierto?, de los equipos comunitarios, la labor de presidente, también uno está en una vitrina y en una mayor exposición. Pero esto también es un trabajo en equipo. Y yo llamé a cada uno de mis compañeros del Comité de Seguridad, del CADEC, y les agradecí a ellos también el trabajo que hemos hecho y que se refleja en esta distinción. Porque es un trabajo gigante. Y no solo, sino que con un equipo y un grupo de vecinos que se ha organizado bien y ha seguido abierto el corazón y las orejas, se podría decir, a escuchar las voces de sus bases. Exacto. Entonces yo quise hacerlos partícipe también de este premio. Si pudiera entregarle una llavecita a cada uno, se lo daría, pero en el llamado, en la comunicación y en las reuniones que tuvimos, le expresé eso, el cariño, la gratitud de conformar equipo. Yo siempre también le he dicho a los vecinos y le he agradecido el cariño, pero al mismo tiempo también le he pedido las disculpas si en algún momento hemos quedado en deuda. Somos humanos. Somos humanos, es parte del aprendizaje, pero esta distinción yo creo que también es un llamado a nuestros contemporáneos y a la gente más joven. Porque muchas veces nosotros vemos que los que más participan son los adultos mayores. Sí. También tiene que ver por un tema de que puede ser la vida laboral, tienen más tiempo. Exacto. El tiempo. Y también les da mucha vitalidad a ellos, es impresionante. Pero nosotros, los más jóvenes, y los que son aún más jóvenes, los veinteañeros, etcétera, están muy en deuda con la vida comunitaria. Y yo creo que este nombramiento también es un llamado a que ellos se integren a sus comunidades, participen, expongan su idea. Ellos vienen con todo lo que se dice en el mundo empresarial, el know-how tecnológico, nuevas visiones. Tecnología. Exacto, imagínate, se viene todo lo de la inteligencia artificial.
que ellos ya están inmersos, entonces ellos mismos pueden ser, ¿no es cierto?, los futuros instructores, ¿no es cierto?, de sus vecinos mayores a poder, a través del voluntariado, a integrarse a estas nuevas tecnologías y que nadie quede afuera. Así que en ese sentido yo muy agradecido con la distinción. Estuve al lado de Daniel Morón, campeón de la Copa Libertadores, símbolo de Colo-Colo, mi club. Entonces, estar al lado de él y compartir un honor gigante como ser hijo ilustre, para mí me pone a la altura de un grande. Me da pudor, pero bueno. Es el reconocimiento por el trabajo comunitario y eso estoy eternamente agradecido. Bueno, y para ir cerrando, tú como una de las voces del territorio, ¿qué le dirías a las personas de la comuna? Muy buena pregunta. Yo les diría a mis vecinos que pierdan el miedo, que participen más en la vida comunitaria de sus barrios, de sus sectores, y sobre todo que transmitan sus experiencias de vida y profesionales a sus comunidades. Eso es muy importante. Algo hermoso que tiene este proyecto de podcast es poder, ¿no es cierto?, abrir una vitrina a muchas voces que hay que a lo mejor están silenciadas dentro de nuestra comuna. Y se van a dar cuenta que cuando uno empieza a hacer vida comunitaria, se va a encontrar con vecinos que tienen una rica historia de vida, tanto en nuestra comuna como también fuera de ella. Y es así, en mi caso personal, que he conocido vecinos, por ejemplo, que han venido de otros países, ¿no es cierto?, a hacer vida y a echar raíces acá en nuestro país y en nuestra comuna. Pintores, escritores, deportistas, y eso es muy interesante porque tienen mucha historia y mucha cultura que entregarnos y que a lo mejor por el paso del tiempo o por la falta de espacio han sido voces que han estado un poquito silenciadas y nosotros tenemos que motivarlos para que suban el volumen y que toda, ¿no es cierto?, nuestra comunidad los pueda escuchar. Y así se baje el miedo y se una la gente. Exacto. La unión es lo más importante. Excelente. Bueno, agradecemos a Gonzalo por tu tiempo, por el trabajo que has realizado, que se nota que es un muy bonito trabajo y excelente. Y dejamos el micrófono para que te puedas despedir pues, de tus vecinos, de tus dos organizaciones, porque no Así solamente una, sino que hay dos detrás. Así que te damos ese pase para que te puedas despedir de ellos. Muchas gracias. Bueno, agradecerle a ustedes por la invitación primero. También aprovecho de enviar un cordial saludo a toda mi comunidad, a mis vecinos del Comité San Gabriel, de calle San Vicente, San Gabriel, San Marcos, Peró. También a mis compañeros de equipo del CADEC Comunidad de Goicolea, a Marisol Rodríguez, la presidenta de la Junta de Vecinos Amanecer, que también ella tiene una historia de vida hermosa y una experiencia comunitaria muy, muy amplia, a don Jorge Godoy, que es presidente de EDUCAP, que también es una persona muy, muy generosa en compartir sus conocimientos, a la señora Elsa Becerra, que es la presidenta del Club de Adulto Mayor Los Pensamientos, que a mí me sorprende mucho de ella la vitalidad que tiene a su edad para moverse en 3.500 funciones que tiene, no tan solo como presidenta del Club de Adulto Mayor, sino que también en la parroquia San Francisco de Asís, también con el personal de salud del consultorio Eduardo Frei. Entonces eso a uno lo motiva, ¿no es cierto?, y le da energía para seguir, ¿no es cierto?, trabajando por nuestra comunidad. Y también un saludo especial y un cariño enorme a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, que han tenido la generosidad también de compartir a su papá, a su esposo, con la comunidad, porque muchas veces, y lo hablábamos también fuera de micrófono, que esta labor es una labor voluntaria. Entonces uno tiene que repartir su tiempo libre. Yo tengo 3 hijos
una en cuarto medio, una en cuarto básico y una chiquitita que entró ahora este año a pre-kinder. Entonces hay que estar ahí, ¿no es cierto? Sin descuidar la familia. Sin descuidar de la familia. Mi señora también tiene más de 20 años en el servicio público, en la Cochilco, en la Comisión Chilena del Cobre. Es una funcionaria pública de excelencia. Con todo lo que ha pasado últimamente con el tema de licencia, yo destaco mucho la labor de los funcionarios públicos porque hay muchos funcionarios, la mayoría, que trabajan pero de manera muy sacrificada, de manera muy profesional, y quiero destacar también eso. Así que nada, pues, yo muy agradecido nuevamente de la invitación y desearle a usted el mayor de los éxitos y que muchos vecinos puedan venir acá a compartir con ustedes. Y que nos escuchen. Sí, y que sus voces también sean escuchadas. Así es. Bueno, de esta manera vamos terminando este episodio de Las Voces del Territorio sobre las organizaciones comunitarias. Síganos en nuestras redes sociales, en Instagram podrían encontrarnos por ahora en @gestionpublica.cl, que la coordina Piero. También Las Voces del Territorio 100 años en YouTube y Spotify. Y puede contactar también a nuestro invitado si lo necesita en el sector. ¿En qué redes te pueden encontrar? Hasta el momento no tenemos redes sociales del CADEC, pero grupos de nos WhatsApp. pueden encontrar de forma presencial Ya. en nuestra sede de Avenida Peró, 9157, sector 3 de la comuna de La Cisterna, entre Vicuña Maquena y Goicolea. Excelente. Muchas gracias. Y también cualquier cosita al equipo de podcast en tallerpodcast2025@gmail.com. Gracias por acompañarnos en este episodio. Si les gustó, compártelo con alguien que quiera iniciar su podcast o participar en este. Nos escuchamos en la próxima oportunidad. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Voces del Territorio, un espacio fruto del primer taller de podcast de la Municipalidad de La Cisterna en el marco del centenario de la comuna.